Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Paranormales. ¿Cómo están, queridas? ¿Cómo ha Bien. estado Víctor? Bienvenido nuevamente. Sí, lo extrañamos, don Víctor. Sí. Hola, hola, ¿cómo están, chiquillos y chiquillas? ¿Cómo Y a estuvo todos su los meet que and greet? siguen. Oiga, el meet and greet estuvo fabuloso, ya les voy a contar detalles de aquello. Fue magistral, fue épico, un encuentro con una banda, como en la banda Europe. Que bueno, más adelante se lo voy a comentar a más detalle, pero fue espectacular. Fue casi paranormal. Era parte de la Europa, investigación. Europa Paranormal. Mira, Europa paranormal. el meet and greet. Meet and El meet and greet. greet, el meet and greet. Muy bien, muy bien. Buenísimo, Felicitaciones. buenísimo. Bueno, para el As- capítulo de hoy hemos invocado a nuestro querido Víctor Tolosa porque vamos a hablar acerca de un tema que quedó pendiente hace un par de capítulos atrás. Oye, que hace meses, Daniel. Este capítulo ha estado en cocción tiene por razón. meses. Sí, Sí. llevamos varios meses. Así que Lo ojalá teníamos que no en se nos corte la carpeta. luz ni nada raro. Que no tiemble. No, por sobre todo eso. Sí, la verdad que este es un tema que teníamos pendiente hace rato y porque además venía conectado con otros temas que ya habíamos tocado antes, como por ejemplo los vikingos en Latinoamérica, y también con algo que está muy intrínsecamente relacionado, que era el tema de la ciudad de los Césares, que Sí. está íntimamente ligado con el tema de los templarios en la Patagonia, que es justamente el tema que vamos a hablar hoy día. Así que prepárense porque lo que les tengo preparado está muy entretenido. Muy Los bien. templarios en la Patagonia argentina Cha, cha, cha. y chilena. Ustedes se podrán imaginar cómo los templarios llegaron acá. Esa fue mi primera pregunta. Sí, porque No, y espérate, ¿y por qué? No, primero, ¿cómo llegaron los templanos? ¿Y por qué siempre Argentina? ¿Qué tiene Argentina? Sí, sobre todo porque es siempre Argentina. Sí. Bueno, la verdad es que hasta en el tema de los nazis, Argentina fue muy importante también. Recordemos que eso es para otro capítulo también. Gran parte de los jerarcas nazis que huyeron del genocidio, o sea, bueno, de la invasión finalmente de los aliados a Alemania, justicia. terminó El en holocausto. Argentina, del holocausto, terminaron llegando la mayoría a Argentina y otros a Chile, donde aquí tuvieron también muy buena acogida. Recuerden que ahí está metido el tema de Colonia Dignidad, que está un tema para otro capítulo, ¿no? Colonia Dignidad. Pero otro capítulo. otro capítulo. Otro capítulo, sí. No, Sí. no es muy paranormal en todo caso, es más político ese tema, pero de todos modos. Sí, de hecho, recomendado para los que puedan. No sé si está en Netflix. ¿Era en Hay Netflix? Sí, hay un documental, en Netflix. una de película eso. y un documental Sí. también. El Sí. documental es mucho mejor que la película, desde luego. Sí. Pero para entender un poco acerca de los templarios hay que remontarnos al siglo XVI, bien para atrás. Bien para atrás, cuando, bueno, hay un estuario en Uruguay que se llama, donde llega el río Uruguay y el río Paraná se juntan y producen un estuario. Ese era llamado por los primeros navegantes españoles que llegaron, los portugueses, era conocido como el Río de la Plata, donde se embocaban estos, Río de la Plata, ok. el Río de la Plata. Río de la Plata. Sí. Es ya Río de la Plata. Es interesante, ¿por qué? Porque se creía que remontando este famoso Río de la Plata se llegaba finalmente a lo que es la Sierra de la Plata. Ya. Bueno, la plata, obviamente, se refiere justamente a a esa cantidad de yacimientos de ese metal precioso que es la plata, que venía del imperio de Tiahuanaco. Tiahuanaco, estamos hablando en las alturas de Bolivia. Específicamente, se llamaba el Cerro Rico de Potosí. A esa sierra se referían cuando se hablaba de la Sierra de la Plata, porque de ahí provenía, digamos, el gran poder que tenía. Ya se están riendo de algo. Potosí, no, pero por ahí. Es que Pero estaba era la rico, a eso sí conjunción. quedó Yo claro. estaba viendo acá, No, perdón, sí, estaba viendo acá. no era solo el Potosí, sino el rico de Potosí. Era El rico Potosí. Es como no necesita gimnasio, vaya, rico Potosí. No, interesante porque de ahí proviene gran parte del tesoro que tiene Tiahuanaco, se sabía y se conocía a nivel de navegantes importantes del mundo, que existía una gran ciudad de grandes tesoros y que justamente se trataba de Tiahuanaco, que tenía no solamente grandes yacimientos de plata, sino que también de oro. Y además recordemos que la República Argentina tomó este nombre, el nombre de Argentina, de un vocablo latín para el cual se denomina la palabra plata, y ese vocablo es argentum.
Argentum es plata en latín, por eso Argentina. Mira, y no, el nombre nuestro es por el grito de un pajarito. ¿Cachai? Bueno, No, pero Sí, eso pero es lo que dicen. cada uno tiene cada uno tiene su versión, porque Chile también se supone que era en no sé El qué fin de. idioma, también significaba como el fin, eso. Entonces eso es más Era triste apropiado. todavía. el fin de, Más porque los Tan, incas tan. llegaban, el imperio de los incas, Ahí termina Claro. Chile. el imperio de los incas llegaba justamente hasta donde empezaba el territorio chileno. Mm. Así que por eso se llamaba, le pusieron Chile como el final de todo. Y bueno, Nosotros no lo llamamos Potosí, por lo menos. podría haber sido. Claro. Ahora, curiosamente, menos mal, curiosamente frente a la ciudad de Stroder, en Buenos Aires, hay una isla que se llama la ciudad de los Césares. Ese es un punto aparte que es interesante. Agregarlo, digamos, que no se sabe muy bien el origen del nombre de esta isla. El propietario es un tipo que pertenece a la aviación civil y se le ha consultado de dónde sabe el nombre, o sea, de dónde viene ese nombre de la isla de los Césares, y la mayoría dice que, o sea, ni él sabe de dónde, pero viene de muy antiguo. Entonces, bueno, como conversábamos la vez anterior, el origen del nombre del tema de la ciudad de los Césares tiene varias fuentes o varios, ¿cómo se puede explicar? Varios orígenes distintos de dónde proviene la ciudad de los Césares, y ya lo habíamos comentado otra vez, y se los voy a nombrar ahora. Uno de ellos era la expedición del capitán, ¿no es cierto?, Francisco César, que dio el nombre a la leyenda. Esto es previo al tema de los templarios, que hay que nombrarlo sí o sí. Ya. Luego, la fuga de los mitimaes de Santiago del Estero, que también termina por el mito de que ellos habrían formado la ciudad de los Césares. El tercero, ¿eso fue aquí o fue allá? No sé, escuché como pasar como un avión. Ah, no, pero ya. No, Sí, vivo en fue Santiago allá. Centro, disculpe. Ah, ya, no, está bien. No escuchamos una balacera, no mentira. La tercera fuente original o origen habla de los náufragos españoles que se perdieron en el estrecho de Magallanes, que ellos también habrían fundado una de las ciudades de los Césares, ¿ya? Los otros son los exiliados españoles de Valdivia, Osorno y Villarrica. ¿Se acuerda que hablamos de que un fuerte en Osorno había sido invadido y que finalmente estos habían podido llegar y fundar una ciudad dentro del lago Poyehue? Ese es el otro posible origen de la ciudad de los Césares. Y hay un quinto punto, que es el fuerte templario, que está en la costa del Atlántico. Este es un fuerte que le llaman el fuerte, pero es que es una meseta que está en medio del desierto argentino, pero donde alguna vez, ya hace bastante, en esa época precisamente, cuando supuestamente llegaron los templarios, hace más de 600 años, el nivel del mar estaba 20 metros más arriba. Por lo tanto, esos 20 metros, si se los restamos a esta meseta, De metros son harto, po. harto. Entonces, esa meseta que está ahí bien podría haber sido una isla, entonces. Y arriba tiene el aspecto de haber sido un fuerte, justamente que se encontraron algunas cerámicas, algunas cosas bien entretenidas, que hace suponer que ahí hubo un fuerte templario o un asentamiento militar templario. Oye, Víctor, pero ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Argentina? O sea, no tiene ni un sentido. Mira, No. todo parte, bueno, me quedan dos puntos más, que son el asentamiento de gente que no habla español, que no se sabía de dónde venían, o bien el establecimiento de españoles prácticamente aislados que no prosperaron en la Patagonia, y ahí podría estar la otra fuente de la fundación de esta ciudad de los Césares. Pero en realidad todo esto de por qué llegaron a Latinoamérica y por qué llegaron a la Patagonia los templarios fue, y esto es netamente teoría de el escritor y arqueólogo aficionado, entre comillas, de origen alemán, que se llamaba Jacques de Mahieu, que él hizo una amplia investigación y que hizo trabajo en terreno, logrando partir con varios de sus libros, y uno de ellos, el más importante, justamente habla del rey blanco del Paraguay. Y este rey blanco del Paraguay no era ni más ni menos que un rey vikingo. Este rey vikingo, bueno, parte de lo que he estado yo escribiendo, ¿no es cierto? ¿Cómo llegó acá? Pues, bueno, supuestamente los vikingos, y esto está comprobado, navegaron por la costa de España, bajando porque ellos iban rumbo se habían interiorizado ya hacia el mar Mediterráneo y querían explorar un poco más al sur,
pasando por Portugal, y hay vestigios de que estuvieron en Portugal. De hecho, hay un lugar bien especial ahí donde ellos tuvieron una especie de puerto seco donde podían descargar y todo ese tema, donde se estuvieron quedando un tiempo, y luego siguieron hacia el sur, llegando hasta las Islas Azores. Las Islas Azores están más o menos frente a Senegal, en África, imagínate tú. A esa altura, hasta ahí se han encontrado vestigios de la presencia de vikingos, y de ahí la ruta más lógica era justamente atravesar el Atlántico, porque al frente tenían a Brasil, justo al frente, y habrían llegado a una zona que se encuentra en el... Profe. Yo quiero retroceder un poquito porque mientras más estamos hablando, como que más me estoy complicando los templarios, porque estamos hablando de los templarios, pero ¿no se supone que los templarios eran como un grupo religioso que tenía que ver como con el cristianismo? Sí, correcto. Y tú me estás metiendo vikingo y ahora yo ya no estoy entendiendo nada. ¿O será que los andaban buscando como a los paganos? ¡Vamos a matarlo! No, mira, en realidad el interés principal de los templarios, recuerda que la orden templaria lo que tenía, aparte de poder, y su poder gran parte lo adquirieron justamente por la gran cantidad de recursos que tenían ellos. Tenían las mejores embarcaciones, las mejores armas, y también, ¿no es cierto?, todo lo que es armaduras, gracias también a su poderío económico. Y ese poderío económico lo lograban justamente con el oro y plata que podían extraer de algunas minas de Europa. Pero precisamente allá por el año 1200 después de Cristo, esas minas, que eran de donde ellos se sacaban, ¿no es cierto?, provecho, eran las minas, se abastecían en Alemania, ya estaban colapsando y ya no se podían extraer más material. Y ellos se enteran de una localidad o de una ciudad de oro en el sur, que hasta ese momento no se sabía que era América. Ellos sabían que había un lugar, pero no sabían exactamente dónde, porque los navegantes hablaban de ella. Y fue cuando justamente estos vikingos que llegaron a Paraguay en algún momento, y que es una historia muy larga que no la voy a resumir ahora, no la voy a contar ahora porque nos vamos a extender demasiado. Estos vikingos habrían llegado ahí también a través de otros dichos, de otros mapas que circulaban, entre ellos los mapas de Piri Rey, que también en algún momento lo vamos a conversar, donde se especificaba que en estas costas había un lugar de mucho oro, y los vikingos sí buscaban oro y riquezas. Y llegando allá, supuestamente se establecen en Paraguay, desde donde empiezan de a poco a meterse hacia el continente, investigando, averiguando, haciendo contacto con los aborígenes, con los cuales se hicieron muy amigos en el comienzo. Por eso fueron catalogados como reyes blancos, ¿ya? Claro. De hecho, muchos de los Como guaraníes... reyes de belleza, sí, ya. Sí, por supuesto. Era como ya, démosle el título si quieren ser eso que dicen. Yeah. De hecho, gran parte de los guaraníes, que la raza guaraní tiene una ascendencia bastante europea, es muy curioso, y además una de sus principales armas que tenían era un hacha que hicieron ellos, que un hacha con una piedra en la punta, muy parecida a las hachas vikingas, curioso. Y ellos avanzaron supuestamente, estos vikingos, hasta las alturas del imperio Tiahuanaco, de donde finalmente ellos se habrían apoderado de ese imperio, que tenía problemas muy serios internamente, y ellos lograron derrocar ese imperio y se hicieron cargo ellos, ese pequeño grupo que fueron idolatrados, ¿no es cierto?, por ser blancos y de melenas largas y de pelos rubios, qué sé yo. De hecho, ahí después vino todo un tema, porque después en el tercer imperio de Guanaco, lo exótico en Latinoamérica, todo lo que son sí, gringos exóticos, desde ahí que están idolatrados. todo hasta el día de hoy. Y entonces de ahí viene todo, pero de ahí cae finalmente, en algún momento cae el segundo imperio Tiahuanaco, y se crea el tercer imperio, que ya pertenece a los incas en Perú, y donde ahí hay una pista también, que son las momias rubias de Paracas, que ese también es otro cuento. Si ustedes van viendo, esto se va entrelazando y tejiendo de una manera increíble. Ahí en Perú existen los... No, hasta el día de hoy... las argentinas que se enseñan. Como la Argentina. No, mira, las momias de... Es que estaba pensando si son descendientes los argentinos de todo esto, digo yo, por eso es que quieren ser rubias. Anda como Claro, la otra. no, igual tiene lógica. Igual tiene lógica.
Es que esas momias rubias de Paracas, por ejemplo, lo que te digo yo, no es que solamente sean rubias, sino que también hay momias colorinas, hay momias que tienen pecas, hay momias que tienen ojos verdes y otros azules, Ya. pero azules, azules. Entonces, Ay, 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 pero espérate, ¿cómo le encontráis los ojos verdes a las momias? Sí, Si pues estos están como todos súper derretidos, chupados. ¿no? están muy bien conservados. Las imágenes están, pero no las compartí acá porque este eslabón que estábamos hablando me salió ahora, porque en realidad no le iba a meter dentro de, de la exposición de Sí, hoy pero es día. que me Me salió gustó porque conservarme me así. gustó. Claro. Quiero conservarme No, tipo ojo, momia, así para siempre, con el pelo y con los ojos verdes. Así es, no, City. y ojo que estos han sido examinados por peritos y todo el tema, y el tema es ADN, o sea, el cabello no es que se haya oxidado con el tiempo ni nada, sino que efectivamente era de ese color, porque hay otras momias que tienen el Ah, pelo ya, era negro y que son del original. mismo. Sí, eran así realmente. No era nada Entonces, bueno, Ya las perdono. suponiendo que toda esta teoría de Jack de Mahieu es cierta y que hubieron vikingos, ¿no es cierto?, se apoderaron del imperio de Tiahuanaco, del segundo imperio de Tiahuanaco, allá, poco más allá del 1200, 1300, entonces en algún momento, estos vikingos o algunos de sus descendientes decidieron volver a Europa en búsqueda de más gente que los acompañara y para además llevar algo de recursos, porque sacaron madera desde el Perú, o sea, perdón, desde el Amazonas, y esa madera la cargaron en sus barcos dracar y se volvieron a Europa y llegaron finalmente a un puerto militar ubicado en Francia. Ese puerto se llamaba Rosamel, no, Rosel, Rosen. Rosel, Rosen. Y por Rosel. eso es que ahora venden los colchones. Mentira, no. No, no, es Rosel con doble L. No Rosamel, porque ese es un chiste. No es patrocinador de nosotros. Entonces le dijeron, oye, ¿y de dónde trae ese tronco, Rosamel, tronco? ¿Qué? Ya se está desvirtuando Ya esta ve, cosa. no, ya ve. Ahí le después puedo contar. Ya, pero, ¿de dónde traen esas maderas? Del Amazonas. Y esa voz empezó a correrse, y ahí es donde los templarios se enteran de este cuento, porque justamente en ese puerto militar de Francia había un asentamiento templario. Curiosamente, según dice la leyenda, estos templarios se pusieron en contacto, se hicieron amigos de estos vikingos y empezó un intercambio que ellos recibían la madera, porque la madera no se podía recibir en esos tiempos, era madera que venía de un lugar que se desconocía, por lo tanto no se recibía, pero gracias a la intervención de los templarios, La aduana. exactamente, sí, Claro, la aduana no. Uy, no, tiene que venir contaminado. eso mismo. Bueno, ellos ayudaron, entre comillas, para que la madera pudiera ser ingresada a Francia, y ellos a cambio tuvieron la posibilidad de poder ir a extraer plata y oro a Tiahuanaco. Entonces ahí fueron los primeros avances de los templarios hacia Latinoamérica. Con el tiempo, la orden templaria se empezó a hacer cada vez más rica y no se sabía de dónde provenía todo ese material. Y obviamente esto era muy hermético, ellos nunca daban a conocer de dónde venía todo este dinero. Entonces, bueno, se mantuvieron así porque recuerda que hubo un tiempo en que fueron muy perseguidos los de la orden templaria, y de pronto empezó no solamente a escasear lo que es el metal en Europa, sino que además empezaron a cuestionarse los métodos y todo lo que involucraba la orden templaria. Y finalmente, allá por el año 1290, se acaba un poco este comercio que existía con los vikingos, supuestos vikingos, ¿no es cierto?, de Latinoamérica, y ahí es donde empiezan también a disolverse algunos de los lazos, y no solamente los lazos, sino que también algunas instalaciones militares que tenían los templarios en Latinoamérica. Sin embargo, se dice que, bueno, la orden templaria finalmente terminó dramáticamente el 13 de octubre del año 1307. En esa fecha exacta se disolvió todo lo que era la orden templaria. Ahí muere todo. Sin embargo, sus más defensores, más guerreros en ese sentido, quisieron resguardar gran parte de sus tesoros que habían recopilado, gran parte de sus documentos valiosos que también tenían ellos, muchos de los cuales
fueron sacados a tiempo hacia Suiza, y ahí se fueron, y ahí de hecho ahí se establecieron las nuevas, ¿cómo se llaman? No son logias, nacieron distintas logias ahí en Suiza. ¡Sectas! Y sectas que provienen justamente del tema de los templarios. Sí, pues, sí. Sí, Sí, que era hueveando. De hecho, de ahí derivan muchas de las teorías conspirativas que envuelven a los templarios. Sí, pues, muchas vienen de ahí. Y de ahí, bueno, y otra gran parte del tesoro que ellos tenían desapareció, porque se dice que se cargaron al día siguiente de que la Orden Templaria se disolvió. Al día siguiente, en la mañana, se cargaron 17 barcos en el mismo puerto militar del que ya habíamos hablado, con 13. Moto. Ah, Motomami, ya, Santiago Centro, córtala. disculpen. sí, los motochorros igual andan por todos Los lados. motochorros. Entonces, se llevaron en estos 17 barcos 13 carretas llenas de tesoros, llenas. Pero no solamente eso, se sabe que salieron 13, pero además una decena de carretas más que estaban cargadas con documentos muy valiosos también y con algunos tesoros que se habían acumulado de los impuestos que ellos habían recopilado. O sea, se hicieron la tremenda América. se hicieron la América. Hicieron la- Sacaron- Sí, hicieron la América. se hicieron la América y se fueron para América con todo eso. Se Claro. dice que muchas cosas llegaron a México, otras llegaron más al sur, pero principalmente se dice que gran parte de lo más importante para ellos, que era por ejemplo el Arca de la Alianza y el cáliz, el sagrado, se vinieron hacia acá, hacia la Patagonia, porque era un lugar muy no me desconocido, sabía esa. aislado, Yo lejano de tampoco, todo, no cachaba que... y fuera del estaba esa control de teoría. cualquier español. O sea, estaban lejos. Era como el paraíso Estaban para poder lejos. esconderse. A la lejos. Ala, Allá. Qué respetuoso. Lejos. Así que era el lugar favorito. Y así ellos lograron instalar al menos 5 puestos militares dentro de Chile y dentro de Argentina. De esos cuales uno sería el que ya les nombré, que estaba en la costa atlántica, que le llaman el fuerte. O sea, pero Templario. espérame. Una vez disueltos, Sí, fue disuelto. que llegaron acá y empezaron a hacer su Exactamente. Sí. su fuego. Ya. O sea, ellos habían estado viniendo y viajando anteriormente, por eso ya más o menos se ubicaban. Claro, pero se sabían instalaron una vez Se disueltos. instalaron de una vez por Pero todas digamos que acá. ahí como que ya no se llamaban los templarios, o sea, eran como los hijos de los templarios. Era como como lo claro, exactamente, lo como que quedó. lo que quedó de toda la orden templaria que se vinieron para acá y empezaban a ocultar el oro en distintos lugares. Y de ahí nace también el mito de la ciudad de los Césares, porque una de esas era justamente una isla, la otra era también un fuerte, y finalmente donde estaba la principal gruta o la principal refugio donde se supone que guardaron el cáliz sagrado, y quizá solamente eso, porque el arca no se sabe dónde está, fue en un lugar que ellos encontraron en Chubut, que yo te había nombrado, donde curiosamente existe un cementerio. Mira, a ver, como 100 años después de que desapareció el tema de los templarios en el mundo, 153 galeses viajaron a Argentina y se establecieron en Argentina, y de eso hay registro. Ya. Y es raro, porque el número 153 es un número simbólico del cristianismo. Simboliza el cristianismo porque tiene que ver con la multiplicación de los peces, que fueron 153. O sea, el número es muy específico. Fueron 153 galeses que, sabiendo esto de los templarios, se vinieron para acá porque acá sabían que iban a estar fuera del control, ¿no es cierto? Van a estar más piola, pero además tenían la posibilidad de poder encontrar los restos de los templarios y aquellos tesoros que estaban perdidos. Y ahí en Chubut existe, como te digo, un cementerio ¿Dónde queda Chubut? en la provincia de Río Negro, en Argentina. ¿Colocó las imágenes? Por favor, y cuando tú decías esto, a mí me parecía que estábamos allá todavía con los vikingos de allá, los del norte. No. No, Mira, ya habíamos llegado acá. Entonces, esta tumba tiene más de 600 años en el lugar,
Se sabe, por las últimas investigaciones que se han realizado, es que esta tumba se hizo antes que el resto del cementerio. El cementerio tiene de hecho están enterrados prácticamente todos los galeses que llegaron en esa época y sus descendientes. Ya. Están ahí, ellos son parte de ahí. De hecho, en Chubut, si tú te vas a recorrer, hay muchas cosas que tienen origen galés y que están escritas en las calles. Hay cosas, obeliscos también que indica eso. Pero esta tumba en particular, ¿no es cierto?, tiene una figura bien curiosa, que es la que ustedes están viendo ahí, que parece que hay una por ahí, sí. Ahí se Esta ven las figura, Sí, es como dar como una S. sí, justamente es como una S, pero es un símbolo muy clásico templario que se ubicaba normalmente en algunas catedrales de origen templario porque estaban distribuidas por toda Europa. fotos. Sí, pues como Ahora, un ¿por qué entramado, está acá? más que una S. Sí, es como un entramado de 3 líneas hacia abajo con una especie de serpiente Claro. que va enroscada. Bueno, de ahí esa es la primera tumba y alrededor de ella empiezan a aparecer las otras. Nadie sabe a quién corresponde esa tumba. Si tú le preguntas a los dueños del cementerio Oye, o las Víctor, personas que están ahí Pero encargadas, no dijiste saben. que no había nadie en esa tumba. Sí, hace 100 años No. que esa tumba está vacía. La última vez que se revisó no había nadie adentro. Pero sí tiene un epitafio Pero, escrito. entonces, ¿pero hubo gente? ¿Hubo? Sí, Así como que hay hubo. registro de que en realidad había alguien. Hubo, O sea, de siempre hecho. porque pudo haber sido un monumento en vez de una tumba. Un Sí, menú. no, sí, Un monumento. no era un monumento porque el epitafio, a pesar de que, ojo, que curiosamente, esta tumba ha recibido varios daños y, como se dice, atentados, porque han querido destruirla. Ya la han querido destruir, a pesar de que tiene guardias que vigilan el cementerio, pero es un cementerio abierto, no tiene rejas, entonces cualquiera se puede meter de día y de noche y los guardias están solamente de día. Entonces han tratado de hacerla pedazo varias veces y hasta el momento es poco lo que queda, pero del epitafio algo se logra apreciar. Son como 5 líneas y de esas 5 líneas algunas frases, o sea, algunas palabras todavía se pueden leer y se pueden traducir, porque están escritas en galés antiguo. Y de lo que se pudo traducir, de lo poco que queda, dice lo siguiente: la traducción de los fragmentos que aún se pueden leer de la tumba señalan lo siguiente. Dice la primera frase, la primera línea, dice de, seguramente después venía la persona que le hizo la tumba, Ya. y después de abajo dice para David, que seguramente así se llamaba el tipo que estaba enterrado ahí, nada más, después no se sabe el apellido, hijo de Ludwig. Ahora, Ludwig es un nombre normalmente que se usa en Alemania, pero ahí puede haber habido algo medio acuático. Que dice que más abajo dice que falleció el 22 de junio de 1881, a los 48 años de edad y bla, 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 y el otro no se logra traducir. Entonces, efectivamente, ahí sí hubo una persona enterrada y está su fecha de fallecimiento y todo. Cuando dijiste eso, Insisto. yo pensé que iba a decir algo así como terrible, pero es una... Sí, como aquí yacen los restos Claro. del Pero mira, maldito. si Si lees algo- esto vas a Si morir. tuvieras un tesoro de oro. Si no así, envías bacán, esta tumba a 20 de tus contactos, Claro, pico para el que lee. será- digo. ¿no será muy inteligente de tu parte tener un tesoro escondido en algo que podría ser una tumba? Porque es como que, ¿para qué nadie buscaría en una tumba? Bueno, sí, hay algunas personas. No, es que ahí no, Hasta que es que ahí no hay ningún tesoro. Claro. No, ahí no hay ningún tesoro. El tesoro está en la misma provincia de Chubut, pero más hacia la cordillera, en la parte de lo que es la sierra de Somun Curá. Me costó pronunciarlo, yo se lo escribí porque es difícil la palabra. En esta meseta de Somun Curá está supuestamente enterrado este tesoro. Esto pertenece a las provincias de Río Negro y Chubut. Y además, curiosamente, en esta misma meseta de la sierra argentina hay un peñón esculpido con una cara barbada. Que no sé si se lo mostré en alguno de los programas anteriores, pero ¿Será estas otras fotos que enviaste acá? no está en ninguna de las No, otras no, fotos. Ah, no, ya. ninguna foto. Esas son como Pero sí, tumbas, ¿no? vamos, déjame esa misma foto puesta, porque esa Ya. foto puesta tiene que ver con lo que te voy a decir ahora, que este cementerio está en la ciudad de Trelew, en la provincia de Chubut, a todo esto. El cementerio, para los que quieren investigar, se llama Moria, el cementerio de Moria, anterior. con H final, sí, Ya. donde está la tumba, Donde ya está la la tumba templaria. Además, en la misma zona se han encontrado otras cosas que indican que sí habían templarios, como por ejemplo una piedra tallada, una piedra cuadrada tallada con una cruz
de Malta, que es la típica cruz templaria, Ya, sí. con tus 4 puntas y, del mismo diámetro, y una espada de origen templario. Y bueno, esa se encontró, pero ya no se sabe dónde está. Pero sí, yo tengo un Se amigo en revelaron. Buenos Aires. Sí, es que esas cosas cuando aparecen, de repente alguien te las roba. ¿Qué te Claro. parece? Son Y súper creo que mágicos. lo habíamos conversado antes, pero yo tengo un amigo en Buenos Aires, Guillermo Victory, que conoció a un tipo que tiene mucha plata, que heredó una tremenda mansión en Buenos Aires, en la zona central de Buenos Aires. Y esa mansión tremenda le pertenecía a un tipo muy importante del cual desconozco su nombre porque está bajo el anonimato, pero este personaje tenía un gran poder adquisitivo y además tenía grandes tesoros guardados en el sótano de su casa, que todavía están ahí, porque este caballero heredó su casa a este chico, que vendría siendo como un sobrino, una cosa así, del otro personaje. Y mi amigo fue invitado a conocer esta casa porque tenía unos tesoros increíbles debajo, y dentro de esas cosas que le mostró, habían fotos nazis, fotos de muy interesantes, de documentos nazis también de la época de la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que más le llamó la atención fue una espada vikinga absolutamente real, dice él, porque la tuvo en sus manos y todo, y una espada templaria. Y él quedó de enviarme las fotografías para yo poder creer lo que él vio, porque dice, yo quedé estupefacto, me dijo, con lo que vi, Estupecido. porque de hecho él es investigador y tiene muchos amigos arqueólogos y se mueve en niveles mucho más altos que el mío. Entonces él sabe de lo que está hablando y me dice, te juro, Víctor, que esto te va a destapar los sesos, porque lo que tú ves en mis manos es una espada templaria con todas las de la ley, sus tallados que tiene, la hoja es un acero muy especial, es una espada templaria, tiene las dimensiones correctas, y la espada que tú ves en mis manos también era de origen vikingo, porque tiene los seguros que tienen puestos son de maderas distintas de 3 tipos, que son provenientes justamente de Dinamarca. ¿Y de qué hablaba la teoría de Jacques de Mahieu? Que los vikingos que llegaron a Paraguay, a Brasil y que entraron hasta Tiahuanaco eran de origen danés. ¿Mm? Y ahí se van armando un poco las piezas, el puzzle. Ahí, desde la iglesia, desde el cementerio de Moria, como decía yo, en Chubut, en la ciudad de Trelew, hay un río que sube, que es el río de Chubut, y que llega hasta esta meseta que yo te estaba nombrando, y que es esa fotografía que estamos viendo en este momento en el primer plano. Esa supuestamente es la entrada a una de las ciudades de los Césares y donde estaría oculto el Santo Grial. Toma. Y esto está en En la provincia de Chubut, específicamente Chuchuá, chuchuá. Chuchuá. Es que no quiero decir chucrut, por eso trato de no Pero si decir no, chucrut. pues, viste, que por eso eso te pasa por haber estado diciendo chucrut tanto antes. Es que Víctor dice chucrut, yo digo chucrut en mi cabeza todo el rato, entonces porque no puedo. Ya, Oye, pero bueno, esto está en Argentina. Esto está en Argentina, si lo quieren buscar a través de en Google Río Maps, Negro, qué pues, sé yo. Sí, en Río Negro. Pero provincia de esto lo Río hicieron, Negro. entonces, para como juntar lo que hemos escuchado. Básicamente, los templarios dijeron, vámonos para allá porque no nos van a pillar. Correcto, Y fueron y dejaron todas las cosas. correcto. Y Sí, han ahora la pasado gente hartos lo años. busca como loco la cosa. Sí, pues, porque ¿no han habido excavaciones acá? ¿No se han metido a ver qué onda, qué hay? Sí, lo que pasa es que estos descubrimientos pertenecen a una rama de seguidores del tema templario, que son muy seguidores también de las teorías de Jacques de Mahieu. Y Jacques de Mahieu, lamentablemente, con el tiempo fue un tipo que fue desacreditado absolutamente por el hecho de haber sido un neonazi, prácticamente, que se vino de Alemania y que tenía conceptos muy nacionalsocialistas. Entonces todas sus investigaciones tenían que ver con la búsqueda también del origen ario en Latinoamérica. Entonces como que fue por el hecho de haber sido medio nazi, no, este loco está hablando puras leceras nomás y quiere Claro. que O sea, el origen toda su de nosotros- investigación está Toda- con sesgo está- ideológico. y Está claro, con un tóxica. tema está tóxica, ideológicamente está errado, y por eso no la han pescado mucho. Y esta investigación y esta piedra que se encuentra en esta meseta tampoco la han investigado ni arqueólogos, ni nada, ni gente especializada, ni científicos de categoría, porque piensan también que son tonteras nomás, que son formaciones naturales, qué sé yo, que ahí no hay nada.
Hay una Sí, imagen porque que se veía está- muy divertido porque parecía como si fuera una puerta, pero es como, pero se Sí, veía es que- como Es tallado como, en es Es como raro. una roca, puerta, entonces es era como una puerta, pero no sé si ubican El Señor de los Anillos cuando van a las puertas de Moria. los Claro. enanos sí. Y fíjate que es curioso porque justo el cementerio que está en la ciudad de Trelew se llama Moria Por eso estaba como conectado. Sí. y la Pero mira, puerta. acá hay Por otra. eso. Hay otra imagen también dentro de Hay Tolkien una todo. imagen es que tú mostraste templario. que se veía como o sea que una el Señor figura de los desde el Anillos se aire, hizo acá, Sí, una toma aérea en el una de. toma tiempo. aérea. Mira, ahí está, esa. Esa figura también está dentro de la ruta que sigue hacia la Gran Meseta y también dicen que tiene ¿Es un una toma origen aérea? templario. Mm, Sí, eso que se ve que son árboles que plantaron, claro. tiene una forma muy Ah, curiosa, pero dicen que es a propósito, digamos, que fue hecha justamente para mostrar que es parte del camino del templario, que también está dentro de la misma zona. Como te digo, en la misma zona también está esta cabeza tallada en roca gigantesca que tiene una cara como de un tipo europeo, una barba prominente y que pareciera ser o vikingo o de algún otro tipo de origen europeo, pero Jesús. no, es que Jesús, claro. está, mira, los jesuitas se instalaron ahí hace mucho tiempo y ellos dicen que cuando llegaron esa escultura Ya ya estaba estaba. ahí hacía mucho y se Ah, notaba que nunca había sido retocada ni nada por el estilo, así que se desconoce realmente cuál será el origen de esa cabeza, que no tengo una imagen acá, pero seguramente en algún otro capítulo lo iremos a mostrar en algún momento. Y Así aparte de eso, ellos como que escondieron alguna otra cosa, o sea, que se sepa. que se sepa, bueno, yo creo que no se sabe mucho, justamente porque están bien ocultos, porque como te digo, en esta casa que mi amigo descubrió en Buenos Aires, donde hay algunos tesoros que están escondidos, que son de particulares, esto se da mucho en todo el mundo. Hay muchas cosas que no están en poder de los museos ni tampoco de investigadores, sino que están en manos de coleccionistas particulares. Y por Bueno, tener no mucha sé plata, si no sé. vieron este loco de México que digitalizó una obra de Frida Kahlo y la quemó. Y le quemó. Sí. Weón. No, es así la cosa. Acá igual cuando apareció un barco en la costa de Puerto Saavedra, en Moncul, aparecieron los restos de un naufragio que parecía ser un barco muy antiguo por las formas que estaban sobrepuestas las tablas. De hecho parecía un dracar vikingo. A los 2 días todo lo que es palos, clavos, todo desapareció. Se lo robaron. Y la municipalidad no alcanzó a hacer absolutamente nada por resguardar ese naufragio, para determinar el origen, por ejemplo, la antigüedad del barco. 2 o 3 días y ya no estaba. Lo mismo que pasó para el terremoto del 60, cuando aparecieron supuestamente 3 barcos vikingos en la desembocadura del Tolten, pero eso es para otro capítulo. Déjale. Ta, ta. Bueno, ¿cuándo nos vamos a Chucrut a revisar las cuevas? Bueno. a saquear Venga, tumbas. ¿y qué pasaría aquí? Pero digamos que el equipo de Paranormales se va a Chucrut. Ya que vamos, Chucrut, ya. Ya, A pero comer con espérenme. completo. Se va a Chucrut. Claro. En Chucrut hacemos nuestra aventura, ¿cierto? Todo muy Indiana Jones y todo. Pa. Y de repente en Chucrut llega el equipo de Paranormal y encuentra el Santo Grial o whatever. ¿Qué pasaría? ¿Qué hace eso, supuestamente? Buena pregunta. ¿Deberíamos hacer o qué es lo o qué es lo que haríamos? ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿qué es lo que hace esa cosa? ¿Qué Claro, es como en lograríamos Indiana con eso? Jones, que te da la vida eterna. Nada, porque Claro, o sea, si sí, lo quieres es conservar, tenés que estar como calladito. Ya, pero Tendríamos no. A lo que voy yo es que ¿qué uso se le da a eso? O sea, como que... a eso, pero es que nada, O a sea, eso me si refiero, porque supuestamente nosotros no pintaríamos nada porque somos personas poco importantes para el círculo arqueológico o de dominación mundial. Por lo tanto, a lo mucho nos podrían callar la boca. Ya, pero Y la que no, voy yo es que se hace con eso. O sea, es como con la Arca de la Alianza que dicen que es como un arma. sí, pues bueno, pero eso ¿qué son te todas piensas teorías tú? en todo caso, pues. Nadie sabe exactamente cómo es el Santo una Grial ni copa, cómo no es me lo la. Nadie sabe cómo es, entonces Claro. O sea, y ni puede que siquiera se sabe encontremos, si realmente existen. ¿Cachai? por supuesto. O claro, o Eh, si es algo, Mm. o es alguien.
Sí, po, o sea, todo es especulativo, porque el Santo Grial en algunos casos, en las iglesias católicas tú lo ves por lo menos, ponen supuestamente la copa, es que representa el Santo Grial como una copa prácticamente de oro, con adorno, qué sé yo. Ujú. Pero el real Santo Grial se supone que fue un vaso como de greda, súper básico, no tenía ni un brillo, ¿cachai? De greda. De greda con la que se tomaron sus vinitos al fin, en la última cena, si en el fondo no tiene otra... Ya, ya, ya. Los Esa es la pipeños. importancia que tiene, ¿cachai? Pero era un tema... El recuerda que Melvin. ella no- Entonces, ya, el equipo de Paranormal se va a Shukru. Trae el Santo Grial y nos vamos a toma un Melvin. Iquique Glorioso a tomar unos Melvin. Ya, Me gusta la idea. estamos Me dados. gusta la idea. Esa me gusta la idea. Ahora, No, ¿por pero qué piensan a mí que... me llama lejos. mucho la atención que nadie haya entrado, que nadie haya revisado. Yo veo que sí, o sea, si estuvo ahí, ya lo sacaron hace rato. Es que curiosamente hay unos hoyos. Yo tengo, Claro. eso no lo mostré acá porque todavía no tengo la información confirmada, pero está la puerta, esta entrada, y sobre Ajá. esa puerta hay una parte que se llama el punto sur, que es un agujero que está al sur de la puerta, y otro punto que se llama el punto norte. Pero Ya. también hay otro agujero extraño, muy bien hecho, perfecto en la roca, y otro arriba. Ese es el punto G. Mentira, no. ¡Ah! Estaba aguantándome de decir eso sin haber. Ah, yo también. Yo no lo iba a También lo decir. pensaste. Yo ya. Y más encima yo estaba con el dedo así. Claro, hay un agujero, el punto norte. Y dije, No, sí fue peor todavía. Fue peor, Víctor, porque tú dijiste, hay unos hoyos, pero no los quiero mostrar. Hay uno en el norte, en el sur. Uno y arriba y el otro abajo. No, pero no terrible. sigamos, no. Sí, sí, sí. Pero Por favor. y Público. aparte de eso, Terrible. aparte de eso, bueno, debería haber traído la imagen para que lo hubiéramos visto más gráficamente, pero Ya. ¿por qué se llegó a esto de que se podía hacer la entrada? Porque tiene unos tallados la roca. Es un tallado que baja, y se nota que está hecho rudimentariamente, pero se nota que está demarcando algo, baja, después sigue en forma horizontal, después baja, incluso si tú la ves de lejos parece una suástica. Bien, se nota la línea Ya. tallada y que después baja nuevamente, es como que va marcando un surco, y además ese mismo surco te va indicando por dónde tienes que ir pisando para llegar a la puerta. Está bien raro, es bien loco, y detrás de esta misma parte, a la misma altura, por detrás, digamos, de la meseta, pero justo donde está la puerta, en la parte posterior, Ajá. también hay una roca que está sobrepuesta, que tampoco la quise mostrar para dejarlos metidos. No, en realidad se me olvidó descargarla la imagen, pero la parte posterior también tiene una roca, un peñasco como embutido en una abertura. Ese es más raro que la misma orificio por donde se supone que se abre eso. Ahora, ¿cómo lo hicieron? O sea, ¿qué lo harán por dentro? La única solución que se me ocurre a mí es que si alguien quiso guardar algo ahí y después desaparecer, es haberse encerrado con el supuesto tesoro por dentro y haberse quedado ahí a protegerlo hasta la muerte. Ay, qué dramático. Bueno, Sí, todos pero no vimos es Indiana tan Jones. raro, Todos porque vimos era, Indiana Jones. sí, pues era, Era así. y era, o sea, es el tesoro, po, el tesoro Sí, de la el humanidad, tesoro. no es un tesoro, no, es el tesoro. Se piensa que esos Sí, lo agujeros podrían haber egipcio. sido respiraderos. Pero se dan claro. cuenta que un vaso, Sí, pues, Un vaso. de greda. o sea, Sí, po, pero se es que, dan cuenta pero no sé, po. es un Pero vaso. de ahí tomó vino Jesús. O Ya, sea, pero ¿cuántos Jesús O sea, han habido ¿qué- en la vida? ¿qué más pan que tener el vaso? Mira, de mira, vino Cami. donde tomó Jesús? Si Jesús hubiese sido el único Jesús, uy, mi mamá me va a matar, pero bueno, menos mal nunca lo he hecho nada. Pero si Jesús hubiese sido el único Jesús, ya te creo. Pero bueno, ¿cuántos Jesús han existido durante la vida? Es el capítulo que hablamos de todos los Jesuses. Sí, pues, Sí. pero cuando tú, es que es como, por eso te digo, imagínate que en ese tiempo no existía no sé, pues las Kim Kardashian o todas estas cosas que uno puede Ah, seguir ya. y es que son, Ya, es como que, Entonces, sí, es que como que era la, quin- el la, Jesús. la quinca, como que la quinca estuviera tomando agua de un vaso y dijeron, este es el vaso claro, del no que tomó sé, la un quinca. Michael Jackson, una Madonna, Exacto. una cosa así Ok. como que trasciende todos los Ya te tiempos. cacho. En Ya te su género, porque en ese tiempo era más popular las religiones que la música, porque claro, la música no se podía grabar.
entonces era más top seguir una religión, y es como Claro. que fan, te encontráis con el tesoro más de eso, y ahí te encierras vivo, obviamente, a protegerlo, porque eso sí que es O la sea, luz yo de soy Dios, top, yo soy es Dios. top. Tengo esto y Sí, nadie más sí. tiene como yo. O sea, yo soy Yo más creo que top que después se todo. arrepintió, porque como pasan 3 días y dice, puta, no me está pasando nada. Es como, no me están dando superpoderes ni no sé qué. O quizás tenía visiones, no Y sé, pues nadie quizás vino ella por bien. mí, po, o sea, esa es otra. Po. Sí, Oye, claro, bueno, pues y quizás para pensaba que iba cerrar, a tener que defender a alguien. Y y nunca para defendió cerrar, nada, porque nunca ¿Para nadie cerrar? vino. ¿Para para cerrar? cerrar Ya toda se esta rizó. idea, para cerrar toda esta idea y para hacer el círculo perfecto de todo lo que empezamos hablando de vikingos, precisamente en esa zona de la sierra habitaba una cultura muy especial que se llamaban los comechingones. Los comechingones eran reconocidos como muy diferentes a los tehuelches y a los mapuches y a todas las otras etnias que existían en la zona por el hecho de que eran barbados. Tenían barba y eran Ah, blancos, y eran más grandes y eran más fornidos. O sea, se dicen que eran descendientes de los antiguos vikingos que tenían una ruta de conexión con Tiahuanaco y que esa ruta justamente estaba en línea de donde iba una demarcación, esa que se veía desde el aire, Ujú. que era parte de la ruta que conectaba con Tiahuanaco y que además conectaba hacia el lado chileno a través del paso eh, ubicado frente a Osorno, por donde también supimos que en la década de los 60-70 hubo un jerarca nazi que anduvo por la zona buscando una pasada hacia el lago Nahuel Huapi, donde se dice que en una de sus costas también se habría refugiado en esta famosa casa, la casa Inalco, el mismísimo Adolf Hitler. Entonces, todo como que coincide mágicamente, todo se entrelaza mágicamente. Eh, Puede ser cierto, puede que sean solamente hipótesis o teorías, pero hay hartas cositas que hay que todavía investigar más a fondo. Me parece interesante el tema. Muchas gracias a todos, querido Ya, Víctor. queridos. Sí, estamos a la hora ya de cerrar el Víctor, programa. ¿alguna Muy vez bien. has consultado a una medium o alguna cosa así como para saber sobre todas estas teorías? No sé, No, la se verdad me que no, está- pero sería bueno. Podríamos. Qué interesante. Igual sería bacán. Sí, Sí. sería interesantísimo. No sé si Ahora hay veamos medium si historiadora pueden responder algo así. Po. o historiadores. ¿Ah? Sí, sí. Ahora hay que ver si pueden responder algo así. Po. Igual tienen sus Sí, limitaciones. por eso, es que nunca se me había ocurrido. Recién se me estaba ocurriendo, estaba pensando hasta qué punto uno realmente podría contestar como algo así como con los registros acá, chicos, por ejemplo, que se Pero supone que igual es como puede un ser libro brígido universal. porque mira, o sea, si estás hablando de esta gente que fue hasta ese nivel para guardar su vajilla, no lo encuentro una tontera. Mm. ¿Tú crees que va a conversar contigo, aunque sea del más allá? No. No sé, pues si ya se murió, quizás se dio cuenta de que no Pero valía tanto la tú le pena la mandas vajilla. un WhatsApp cósmico. Sí, Te lo va a dejar en sí. visto, Y ahí ver 1000. así de como, me va a dejar en Chelito azul, weón. visto cómico. Voy a guardar el pantallazo de ese WhatsApp y voy a Oye, sí, morir con él. Tenemos que hay cerrar un el medium, programa de hoy. Estamos en el tiempo ya. hay un medium que yo conozco que vive en Antofagasta que él con una foto te puede ver lo que hay. Si hay dentro de la casa, hay algo que lo amenaza o que ronde en el espacio cercano Claro, a lo que esa pasó habitación o algo. o lo que pasó, él Ya, lo pues. puede ver viendo la Porque imagen. a Entonces, eso me igual, refiero, que Invitémoslo, un invitémoslo. lugar, si pasó algo así tan importante, debería quedar como medio Como cargado, un ¿no? rastro, una cosa sí, así. pues, es muy posible. Y sería re Sí. bueno al menos intentarlo, Claro. mostrándole algunas imágenes. ¿Se acuerdan que cuando estábamos, no sé si cuando empezamos la temporada, cuando estábamos con Marcelo y con mi hermano y preguntamos, en el capítulo de los egregor creo, cuando preguntamos, no es que era como una energía colectiva, etcétera, etcétera, Sí. y cuando preguntamos por qué a Piñera no le pasaba nada malo, si habían protestas con 1 millón de personas pidiendo que le pase algo malo, Sí. y dijeron que era porque está protegido por entidades muy poderosas. Yo creo que en un Poderoso. caso como esto puede pasar algo parecido. Sí, Sí, es Es difícil que un posible. medium Sí, pero pueda sería ver. interesante. Pero Es como todo se junta, hasta dónde todo llegáis. se... Claro, ¿Hasta dónde llegas? Sí. Hasta ahí llegas. Sí, bueno, algo sí. pasa entonces. O sea, Oye, se me sería casi olvidó confirmación. y se me había olvidado un detalle súper importante. Cuando se disolvieron los templarios en Argentina y cuando ya no hubo ninguno más, digamos, todos se empezaron a separar en distintas ramas o en distintas logias.
y todos ellos eran derivados de los templarios. La más importante y que también sirvió para lo que fue la independencia de Argentina y también en Chile fue la logia masónica. Se las dejo. Ay, no, no, no. yo sabía que iba a decir no, esto. no. Sí, sí, sí. Ya, nos Pero vemos el eso próximo pero- programa. sabe que son descendientes de los templarios. Ya tenemos que hablar de los masones entonces. Pero siguiente episodio, los masones. Puta madre. Muy bien, muy bien. Ya, queridos, nos vemos la próxima semana. Un abrazo Ok. a todos. Gracias, don Víctor, por habernos acompañado. Un placer. Y chaitos. Nos vemos. Bye, Si bye. tienen que censurar algo que haya dicho, háganlo. Están No, autorizados. No. Compre sus Solo- pasajes para Chucrut. Vaya a conocer la Solo tumba. Chucrut. Vamos. Petición para Vamos cambiarle el nombre a Chucrut, Chucrut. vamos a Muy Chucrut. bien. Adiós. Chao, chao. Adiós, nos vemos. Deportes Chucrut. Chao. Chao, chao.